noches, ya estamos en elecciones 2024. Este es el programa especializado en torno al proceso electoral de la República Dominicana. Desde el 2000, Super TV 55 ha venido desarrollando para cada elecciones un programa especializado. Hoy, 18, martes 2023, julio es el mes. Aquí estaremos compartiendo con ustedes una entrega más de este espacio. Gracias por sintonizarnos a los que están en la República Dominicana y allende los mares, los que están a través del sistema de cables y también la plataforma digital que nos permite pues llegar, no importa en el lugar donde usted se encuentre, gracias a la internet. Si hay señal, ahí estamos nosotros como Super TV 55. Para hoy un contenido interesante. Esta mañana estuvo con nosotros en el café de Diario 55 Pedro Gómez. Pedro es regidor, concejal en estos momentos y aspira a una curul en el Congreso Nacional, en la Cámara Baja. En el recuento o recuerdo histórico, hoy el hecho que recordamos es el de Salvador Jorge Blanco, expresidente de la República y senador también, Jorge Blanco, por Santiago, si mal no recuerdo, ¿verdad? Sí, sí. Así es. El sondeo de esta noche, los comentarios de Lincoln López, aspirante a la alcaldía por el PRM. Estaremos recibiendo llamadas. ¿Quién usted cree debe ser el candidato a la alcaldía por el PRM? Están Ulises Rodríguez y Rubén Polanco. Más adelante entonces estaremos nosotros tratando a los aspirantes por el PLD. Hay dos también. Está Víctor Fadul Antigua y Jeffrey Infante, el ingeniero. Aspirantes a la alcaldía, estaremos nosotros pues escuchando las opiniones de la gente. 1978, el doctor Salvador Jorge Blanco asume la presidencia de la República hasta el 82, cuando se produce la revuelta ahí. Vámonos con los saludos en esta noche, las buenas para Ignacio Guerrero. Buenas noches, ¿cómo está, don Fran Muy Rodríguez? bien, gracias a Dios. Qué alegría reencontrarme con usted a través de esta pantalla chica. Así es, Las así señales es. de Super TV 55, nosotros, como en cada entrega, un gran contenido. El norte, educar, orientar sobre lo que es la política, sobre lo que es todo lo que tiene que ver con los preparativos de las elecciones 2024. Pioneros nosotros. Y hoy tenemos una sentencia, Frank, que es importante para la gente que está en el poder y los que aspiran al poder. El poder es como un explosivo. O se maneja bien o explota, o explosiona, Frank. Si el poder no se maneja bien, se fracasa. En el caso del explosivo, explota y las consecuencias son funestas. O sea, los que están en el poder deben aprender a manejar el poder. De lo contrario, pues tendrían dificultades. Las alianzas electorales, las posiciones de los partidos minoritarios, reuniones constantes, y el Senado de la República acaba de aprobar hace unos instantes la ley de Cámara de Cuentas, que está caliente. Sí, sí. Mire, déjeme hacer la rectificación. Del 78 al 82, Antonio Guzmán Fernández. Antonio Guzmán. Y 82-86, Salvador Jorge Blanco. Sí, porque en el 74 fue el Acuerdo de Santiago que se abstuvo de participar. Entonces en el 78 es que Antonio Guzmán gana las elecciones. Así Le es. entrega Jacobo Masluta a Salvador Jorge Blanco, porque todos sabemos Antonio Guzmán, la tragedia de Antonio Guzmán, el 4 de julio. el 4 de julio. O sea que... Digo, fue el 3 y murió el 4. Y murió el 4, en horas de la madrugada. Correcto. O sea que en el 82 es que Jorge Blanco llega a la presidencia de la República hasta el 86. Hasta el 86. En el 86 regresó Balaguer. Ya. Cuando todos pensábamos que estaba ya
muerto políticamente. Sí, entonces del 78 al 82, cuando Guzmán es presidente, Salvador es senador por Santo Domingo. Santo Domingo, no por Santiago, No sino por Santiago, por Santo Domingo. Domingo. Él fue senador por Santo Domingo, que creó mucha controversia incluso cuando lo presentaron como precandidato. Y había mucha resistencia de dirigentes tradicionales de Santo Domingo. Pero Jorge Blanco tenía una figura de dimensión nacional, en consecuencia, como había hecho vida en Santo Domingo, y los requisitos que se establecen para ser senador, necesita que sea original de un pueblo, de una provincia, o que tenga tantos años residiendo, unos 5 años o más. Ahora son 10. Entonces, indudablemente que ahí está la historia. 78, Antonio Guzmán. 82, Jorge Blanco. En representación del PRD. En representación del PRD. En el PRD ha habido dificultades para una reelección del presidente. No ha habido posibilidades de una reelección de un presidente del PRD, pero sí hubo la continuidad del PRD en esos dos periodos. 78-82, 82-86. En la actualidad, entonces, Frank, ahora lo que hay es alianzas, discusiones frente a la Junta Central Electoral y los partidos minoritarios con muchas desventajas. Sí, usted se refería a lo de la Cámara de Cuentas, el juicio político. Se necesitan 127 legisladores para entonces aprobarse. O sea, ahí se necesita una votación calificada. Calificada, que la dos terceras No hay la partes. posibilidad. No, 101 tiene el gobierno con todos los aliados. O sea, que la Cámara de Cuentas, los miembros de la Cámara de Cuentas que han cometido una serie de irregularidades van a permanecer a menos que no renuncien. Porque el juicio político no se va a dar. No se va a dar. 127. En función de la correlación de fuerza en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados, porque el juicio político se le aplicaría en el Senado de la República. Sí, pero Senado. Tiene que aprobarlo primero la Cámara de Diputados, aprueba el juicio político y entonces el Senado se encarga de aplicarlo, que no va a ser posible, a menos que no haya un cambio brusco, que lo dudamos. Sí. Esta legislatura concluye en agosto. Concluye en agosto y hay varios temas ahí los cuales están pendientes, varios proyectos, inclusive el del código, que El parece Código ser Penal. va a perimir de nuevo. Y la ley de agua. Y la ley de agua, bueno, la ley de agua tiene también como 20 años en el 20 Congreso. años. Como fue la ley del partido, que duró 20 años, Sí, al final sí. aprobaron un adefesio, que ni era la sombra del original. Y así está pasando con el Código Penal, y así está pasando también con la ley de agua. Leyes y un código que es vital para la sociedad nuestra. Los senadores y diputados aprueban una serie de leyes y de proyectos que no tienen la trascendencia que tienen esos dos. Es cierto. Pero no lo aprueban esos dos. De manera que tenemos una representación en el Congreso Nacional que no asume el papel de legislar en favor de la comunidad. Y eso es muy lamentable, Fran, para la democracia, para la democracia. Incluso hoy en los titulares de los periódicos se habla de la postergación de la ley de extensión de dominio. Eso va a dirimir también. Va a perimir. Va a perimir. Va a perimir también, porque es que estamos en julio y termina en agosto 16 y hoy estamos a 18. Y No hay los posibilidades. legisladores están más en política que en otra cosa. Estamos en política, en campaña, Y en préstamos. y en préstamos. Fíjense si es tan fuerte la situación de los préstamos, que en una sola tarde, en 2 horas, aprobaron 650 millones de dólares los diputados. Como si nada. Hay a nivel internacional, las escuelas de economía más avanzadas plantean que las deudas de los países no pueden estar por encima del 50% del Producto Interno Bruto. Ahora, ¿qué es el Producto Interno Bruto? Toda la riqueza, todos los bienes que conforman el país. ¿Y usted sabe por dónde ronda el endeudamiento de nosotros? 72%. Por ahí anda. Se habla de que Estados Unidos tiene un endeudamiento que pasa el 100%, pero Estados Unidos tiene reservas. Nosotros no tenemos reservas. Ni siquiera la reserva de oro es suficiente para suplir el endeudamiento en que estamos sumidos nosotros. Es como yo le llamo un endeudamiento alocado. Mire, en política y gobierno, 2 situaciones esta misma semana. En agricultura,
el hijo de un viceministro, y sigue dándose de que padres, hijos, esposas, familiares cercanos siguen trabajando o tienen algún tipo de vínculo con las instituciones del Estado. Ha sido difícil erradicar el nepotismo en este país. Y en el caso de agricultura, el hijo se aprovechó de la confianza que depositó el padre, que dicho sea de paso estaba en atenciones médicas, tenía situaciones de salud, pero un desfalco millonario que para nosotros todavía la lucha contra la corrupción tiene muchos escollos. Hace falta mucha voluntad política y conciencia de los políticos para cuando lleguen a una posición de la administración pública se manejen con pulcritud, que esos recursos del erario deben manejarse cada centavo para devolvérselo a los ciudadanos que pagan los impuestos en obras y servicios. Pero no es así. Decía Liselot Marte de Barrio, quien fue presidenta de la Cámara de Cuentas, a propósito, que en este país se ha robado tanto dinero en la administración pública, Fran, que da para construir otra república y sobra dinero. Sí, eso siempre se ha dicho. Y sobra dinero, de lo tanto. Pero nosotros somos una isla que desde que llegó Cristóbal Colón nos están robando los minerales y la riqueza, y todavía tenemos, fíjense, desde 1492 nos están saqueando. Y es un país tan rico que todavía tenemos tantas riquezas. Sí, señor, y ahora existe la posibilidad de que haya petróleo. En una ocasión, bueno, en el gobierno de Antonio Guzmán, Charcolalgo. en un como discurso, decía, Charcolalgo. exacto, dijo, en República Dominicana hay petróleo. Ahora, después de los estudios de factibilidad, se determinó que no era comerciable en esa área donde estaba, Lo que queremos resaltar es que necesitamos en el ejercicio de la política el adesentamiento de la administración pública. No podemos continuar desfalcando las instituciones y las empresas del Estado. Cada gobierno que llega, cuando se va, dejan una especie de cascarón, y todos sabemos lo que en el huevo es el cascarón. Queda un hueco, porque se llevaron la masa. Y a eso hay que ponerle fin. En la política, Fran, hoy, Alianza País está rechazando una propuesta del Partido Revolucionario Moderno de un acuerdo electoral para el 2024 que llevaría a Guillermo Moreno como candidato a senador por el Distrito Nacional. Dice Alianza País que las circunstancias del momento no son factibles para que esa organización pacte con el gobierno. Ya en la mañana, dirigentes y diputados del PRM habían hablado que eso no se había tratado en el partido, de llevar a Guillermo Moreno como senador. Ahora, ¿es correcta la decisión de Guillermo Moreno? Bueno, yo creo que es un partido que necesita, y más él, que en un momento se vio con un posicionamiento importante luego de salir de la Fiscalía del Distrito Nacional. Con una imagen... Con una imagen bastante alta, favorable. Y bueno, si no aprovecha, seguirá siendo un partido ceniciente en la República Dominicana, porque en esos acuerdos también se estaba rumorando de que su esposa estaría en los acuerdos que arribaría Alianza País con el partido de gobierno. Nos referimos a Aura Celeste, que incluso se planteó que iba a la Cámara de Cuentas. Dentro de las discusiones, Aura Celeste también tiene una historia en las altas cortes. Es una mujer con mucha formación. ¿En la Junta? Tiene mucha formación. Pero Alianza País dice hoy que rechaza por el momento. Y es un error porque fíjese que el Frente Amplio tiene representantes en los ayuntamientos y en el Congreso y tiene un embajador. Así es, sí, el diputado Alianza País, Fidel Santana es embajador. Sí. Por sí solo no iba a llegar nunca. No iba a llegar. Pedro Martínez, que, bueno, él renunció, ¿cómo se llama? Santana. Fidel renunció inclusive a los partidos a los que él estaba... Al Frente Amplio, a todas las organizaciones que él representaba, aunque el Frente Amplio se ha dividido en dos.
y él forma una parte de un movimiento que apoyó a Luis Abinader. Lo que dice el diputado Pedro Martínez, que es de Alianza País, que el partido tiene más de 2 semanas que no se reúne y que ese tema no se ha tratado. No se ha tratado, pero hoy, esta tarde, hubo una declaración de dirigentes de Alianza País que descartan por el momento. No es que la descartan del todo, porque ellos están analizando las circunstancias que hay en el país para determinar si le conviene o no. Y le voy a poner un ejemplo a los aliancistas. Ho Chi Minh, que dirigió la guerra de los 10.000 días en Vietnam contra los Estados Unidos, formó lo que allá se llamaba el Frente Amplio Real. ¿Qué hizo Ho Chi Minh? Aliarse con todos los sectores que enfrentaran a los estadounidenses y le dio resultados. Entonces, Alianza País también tiene que entender que hay momentos, independientemente de la situación ideológica, en la que es necesario un pacto. Si usted va a Colombia, ¿por qué Gustavo Petro hoy es presidente de Colombia? Porque él modificó una actitud radical y pactó con grupos incluso de derecha. ¿Quién era Gustavo Petro? Es un guerrillero. Y Lula da Silva, que duró 5 periodos aspirando y nunca ganó, y después que hizo el pacto con todos los sectores ganó la presidencia, y regresó después de estar en la cárcel. ¿Y qué pasó con uno de los presidentes más humildes de la humanidad, José Mujica? Fue la alianza y llegaron al poder. Entonces Alianza País y esos partidos pequeños como Acción Democrática, Patria para Todos y las organizaciones de izquierda tienen que evaluar el comportamiento de la sociedad y de qué manera pueden llegar a las masas. Y una forma de llegar a las masas no es que sean bisagras, Frank, es que busquen alianza en función de lo que ellos entiendan se puede hacer desde el gobierno, porque no es que sean bisagras, sino buscar acuerdos en lo que le den participación, pero que también ellos cumplan con la responsabilidad de gobernar, en el caso del Congreso, de legislar en favor de la sociedad. Eso es lo que aspiramos nosotros. Y el adesentamiento de la política, porque también en la izquierda ha habido situaciones de manejo turbio. Bueno, vámonos a publicidad. Ya más adelante estaremos ampliando sobre estas y otras informaciones, análisis, comentarios. Vamos a publicidad. Cuando regresemos estaremos entonces escuchando el segmento del Café del Diario 55 con la participación del regidor aspirante a diputado del PRM, Pedro Gómez.
A continuación, fragmentos de la entrevista que hoy se le realizó en Café 55 al regidor Pedro Gómez. Estas fueron sus declaraciones y las compartimos con ustedes. Bueno, pero estaba aspirando. Es presidente del partido, pero tenía sus aspiraciones. Y ha estado recorriendo Santiago entero, proclamándole y levantándole la mano. Declinar y decir que va a acompañar a Ulises Rodríguez en ese trayecto. Y nosotros, como parte de la maquinaria del ingeniero Andrés Cueto, también hemos optado por acompañar a Ulises Rodríguez, que Dios mediante, Santiago va a tener un alcalde cerca de la gente. Pero por lo que tú dices, Pedro, no se entiende que él declinó para apoyar. Él se entiende que le obligaron. Le bajaron que le bajaron una línea. Por aquí estuvo el presidente del partido, José Ignacio Paliza. Y ahí en esa reunión lo convenció. Rubén Polanco, y estuvo dijo, Andrés esto es lo Cueto, que hay. estuvo el A lo doctor que no se Manuel acogió Lora Perelló. Rubén. Bueno, él dijo, entendemos que quien tiene los números que le favorecen es Ulises Rodríguez. Los demás decidieron acogerse a lo que expresó el presidente del partido, que dicho sea de paso también tienen los números, y los números decían que Ulises es el candidato idóneo para representarnos en la alcaldía. O sea, el compañero Rubén Polanco dice que no, que él tiene números que lo favorecen, y el partido en ningún momento lo ha objetado de que no inscribiera su precandidatura. Lo hizo. Y estamos en un proceso democrático que solo tenemos que esperar los resultados. O sea, que tuvieron que venir de la capital y decirle, mire, Andrés, los números suyos no dan. Una reunión, Lora Perelló, una visita de cortesía del presidente. No lo Pedro, disfraces. pero Miren, a nosotros tú nos vas a decir... Señor, una visita de ustedes cortesía juegan del con la presidente. inteligencia de la población, Pedro. No se puede no, jugar. No, miren, es una visita. Y Santiago, del presidente, recuerde la y plaza qué que es bueno, Santiago. Y qué bueno que exista la armonía, porque miren, nosotros que venimos de la vieja casa del PRD, tuvimos la oportunidad de ver cómo eran estos asuntos. Era difícil ponerse de acuerdo. Era difícil, cuando tú tienes 5 precandidatos, que se llegue a algún acuerdo, pero también, les reitero, valga la redundancia, existe la democracia. Y el Y miedo, al compañero Rubén Polanco no se le ha coartado su derecho. y el miedo a volver lo que era el viejo partido. ¿En qué sentido? En que no se están haciendo primarias, en que se está decidiendo por la voluntad de un grupo. Es lo que se ha visto. Aquí va a haber primaria en octubre. Ajá. Claro. Tengo muchos colegas regidores que están aspirando una vez más y muchos compañeros valiosos con todo el derecho de también ir a la alcaldía. Son métodos a los que nosotros nos acogimos y así lo establecen los estatutos del partido. Entonces yo creo que aquí no le está violando el derecho a nadie. Pedro, pareciera que afectó esa decisión de desistir, de ceder el espacio a Ulises de Cueto, una auditoría que publicó la Contraloría, en la que decía que había unos niveles de irregularidad en Edenorte. El mismo fin de semana en que se destituyó al director, al gerente de Edesur, Edesur, pues ese mismo fin de semana parece que le doblaron el pulso a Cueto. Eso no parece ser coincidencia. Mira. Hay cosas que hay que llamarlas por su nombre. Okay. El excelentísimo señor presidente, esencialmente basado en la transparencia, que hemos dicho que pasará a la historia como un gobierno transparente, ha hecho pública las auditorías que realizó la Contraloría, la ha hecho pública. En el pasado no sucedía así. En el pasado se iban guardando y se iban guardando, que era el secreto mejor guardado, y por eso al día de hoy ustedes están viendo muchísimos funcionarios de los pasados gobiernos que están presos. Nosotros, basado en la transparencia, lo hemos hecho público, que el pueblo sepa cómo va el manejo de cada una de las instituciones. Sí, pero ahí salen entramos a los temas de irregularidades. auditoría, a mí me gustaría que así ustedes lo expresen, que hay una auditoría que está durmiendo el sueño eterno en la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, que fue la que nosotros solicitamos en un momento determinado, y yo tengo la certificación donde el presidente de la Cámara de Cuentas me la envió. Me dijo, señor Gómez, en los próximos días vamos a estar realizando la auditoría a la alcaldía de Santiago. Y está ahí. Y se hizo. ¿Y por qué no se publica? Eso queremos nosotros saber. Que dicho sea de paso, pensábamos que iba a ser una Cámara de Cuentas diferente. Y ustedes han visto el tollo. Nombrada por ustedes. Nombrada por ustedes.
Sí, vamos a suponer que sí. Pero quiero decirte que como yo critiqué lo de la pasada, debo decirlo de esto. Yo jugué mi rol como concejal de Santiago. Ahora lo que yo he pedido es que se haga público. Bueno, ahí estuvo Pedro Gómez en estos segmentos del Diario 55 y su café. El café de Diario 55, Pedro Gómez es regidor y aspira a una curul. Primero tiene que ganar dentro del partido y luego ya en el proceso eleccionario para mayo del 2024. A propósito de candidatos, y que estaremos encuestando más adelante a Rubén Polanco y a Ulises Rodríguez, esta mañana hubo una conferencia de prensa de JB Consulting Group, que es la que trabaja para Rubén y lo da como favorito en estos momentos. Bueno, hay un empate técnico porque está 18-21 y siempre se toman 3 puntos, ¿verdad? Porcentuales. El error. El error, sí. Entonces hay 3 puntos de diferencia favoreciendo a Rubén Polanco según esa encuesta. JB Consulting Group, y está 21-18 a favor de Rubén Polanco. ¿Sabe que las encuestas deben ser basadas en aplicaciones de métodos científicos para obtener resultados confiables? La encuesta es un trabajo de carácter social. Ahora, en las encuestas, una pregunta incorrecta da una respuesta incorrecta. Claro. No necesariamente todas las encuestas, los resultados son veraces, porque se manejan las Y preguntas. tú puedes inducir Entonces, si usted maneja la pregunta, al encuestado. usted va a obtener resultados que usted busca, no es real. Ahora, la encuesta científica busca resultados reales y no se manejan las preguntas. Por eso es una investigación social, es un trabajo de campo. No se puede manipular. ¿Por qué las firmas encuestadoras han perdido credibilidad? Por eso, porque han manejado las preguntas en función de que él paga la encuesta y los resultados no son fiables. Necesitamos, y nosotros creemos, apoyamos a las ciencias, porque las ciencias son ciencias porque lo que se busca a través de la ciencia es demostrable. Que ayer la Junta Central Electoral, a propósito de encuestas, se refirió a este tema y hizo algunos señalamientos diciendo de que empresas encuestadoras que tengan algún tipo de relación, algún tipo de afinidad, de empatía con algún dirigente político o con algún partido político, no podrá participar en el proceso que tendrán los partidos políticos. Por Centro Económico de Cibao no podrá. No podrá. No podrá. No podrá. No podrá. Pero además, la Junta Central Electoral planteó que solo los partidos políticos pueden divulgar los resultados de las encuestas para escoger a los candidatos. O pueden mantenerlo a discreción. O a discreción, pero solo los partidos. Los partidos. O sea, ni medios, ni los propios encuestadores pueden divulgar las informaciones. Solo los partidos políticos en función de escoger a sus candidatos. Estamos a menos de un mes para que el presidente decida si va o no. Está El 17 de a agosto. 29 días. El 17 de agosto se cumple el plazo. Y le insisto, lo que hemos dicho hace días, de que tenemos la información de que el 16 de agosto, desde Santiago, el presidente va a anunciar la reelección. Usted supo que... Él va a estar aquí 13, 14, 15 y 16. Aquí hay una casa presidencial. Claro. Entonces, desde la casa presidencial o del área monumental, el presidente va a dirigir una locución al país en la que va a anunciar su decisión de buscar la repostulación en el 2024. Eso desde Santiago. Porque usted sabe que Luis Abinader y su familia vivían en una zona de Santiago. Así es. Mire, yo me imagino que a usted ayer lo tomó por sorpresa la elección del partido La Fuerza del Pueblo, de elegir como precandidato presidencial a Leonel. Uno se ríe. Sí. Porque es que Fuerza del Pueblo es un partido que ha sido construido a imagen y semejanza de Leonel Fernández. Ahí nadie puede aspirar.
Yo me reía con las declaraciones que dio el presidente de la comisión, Merán. Sí. ¿Usted se acuerda que le decían el Juan Luis de los diputados? Así Porque son es. parecidos a Juan Sí, Luis Guerra. sí, sí. Él dijo que fue a unanimidad porque nadie más se inscribió, pero ven acá, Merán. Pues usted está jugando con nosotros. Pero eso se sabe, desde que nació Fuerza del Pueblo, que era el Partido de los Trabajadores Dominicanos, y que hubo un acuerdo y Leonel Fernández logró transformarlo en Fuerza del Pueblo. Eso es un partido de Leonel Fernández, con el sello de Leonel Fernández, con el propósito de ser candidato a la presidencia y regresar al poder. Quizá una de las razones por las que Abel Martínez no abandonó el PLD sea por eso. No hay posibilidades para otro. No, con Leonel Fernández, en la época de Joaquín Balaguer se decía que mientras Balaguer respire, que nadie aspire. Pero debió por lo menos motivar a 2 o 3 de ellos para que hubiese como mayor interés. Recuerda que él dijo que el PLD era una máquina de presidente. ¿Te acuerdas? Sí. Y entonces. Bueno, él dijo tanto que el PLD estuviera gobernando hasta el 44, porque era una maquinaria de presidente. Pero, por ejemplo, Joaquín Balaguer en unas elecciones, cuando en el Acuerdo de Santiago del 74 que se abstuvo, motivó a las Jaraburgos. Hablando de presidente, vamos a recordar un hecho político en elecciones 2024. Nos remontamos por allá, por los 1980, a Salvador Jorge Blanco. Recuerden, fue senador por el Distrito Nacional y luego presidente de la República. El hecho histórico hoy con Salvador Jorge Blanco. Presidente de la República, abogado, catedrático y escritor. Es un hombre muy valiente, o sea, y muy firme en sus convicciones. José Salvador Omar Jorge Blanco vio la luz por primera vez en Santiago de los Caballeros un 5 de julio de 1926. Siempre preocupado por el bienestar nuestro. Dilia, Leticia y Orlando, ambos abogados, son el fruto de su matrimonio con Acela Mera. Siempre dando buenos consejos en el aspecto personal y en el aspecto profesional. El partido Unión Cívico Nacional es la entidad con la que estrena militancia en el 1962. Meses después pasa a formar parte del Partido Revolucionario Dominicano. De Jacobo Masluta, vicepresidente del ya fallecido Antonio Guzmán, recibe la banda presidencial para el periodo 1982-86. Salvador Jorge Blanco, él gobernó con un partido bastante fracturado. Es así como en abril de 1984, mientras los dominicanos vacacionaban por la Semana Santa, los precios de los productos básicos fueron incrementados a consecuencia de los ajustes económicos exigidos por el Fondo Monetario Internacional, con el que se firmó un acuerdo, esta vez stand-by. Los reformistas usaron eso de manera traicionera. Lo que empezó como una protesta se convierte en una poblada que termina con la vida de unas 125 personas, cientos de heridos y apresados, grandes pérdidas materiales. Desgraciadamente Salvador Jorge Blanco tuvo que cargar con esos muertos, ¿no? Concluido su mandato en octubre de 1986, su otrora amigo Marino Vinicio Castillo Vincho deposita una demanda querella en la que le acusa de corrupción administrativa y otros delitos. Enfermo, posteriormente Jorge Blanco es trasladado a Atlanta, Estados Unidos, con la anuencia del Ministerio Público. Eso nos acercó muchísimo como familia, porque ya no había para dónde salir huyendo. Es el 27 de noviembre de 1988 en Contumacia, cuando es condenado a 20 años de cárcel. Yo me acuerdo que cuando él tomó la decisión de volver para acá, yo le dije, papá, tú sabes que tú vas para eso. Y dice, sí, yo lo sé. Y vamos a pasar trabajo. A su regreso al país es hecho preso y dura un año en la cárcel preventiva del Ensanche La Fe,
de esta capital. Y la prisión la toleró, yo lo fui a visitar varias veces a la cárcel y él estaba bien. Jorge Blanco y Manuel Antonio Cuervo Gómez, exsecretario de las Fuerzas Armadas, son sentados en el banquillo de los acusados. El 19 de abril de 1989 inicia el denominado Juicio del Siglo. Pagó las culpas ajenas, porque Salvador Jorge Blanco tal vez tuvo la debilidad de autorizar algunas cosas, y todos sabemos, algunas compras. Es un 8 de agosto de 1991, Juan María Severino, presidente de la Séptima Cámara Penal, lo condena a 20 años de prisión por realizar compras a sobreprecio a través del Ministerio de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Es en el 2001, en el mandato de su compañero de partido, Hipólito Mejía, que el gobierno retira la querella y la Corte de Apelación de Santo Domingo anula las sentencias, alegando que las mismas contenían violaciones a normas sustanciales contenidas en la Constitución de la República relativas al derecho de defensa y al libre proceso. Superados los procesos judiciales, Salvador Jorge Blanco se concentra en su oficina de abogados y la vida familiar. Tenían una tertulia todos los sábados, donde se reunían amigos, intelectuales, políticos, a veces iban. Diariamente usted puede ver a través de la programación de Super TV 55 estas cápsulas. También en elecciones 2024 está presente Ignacio Guerrero con su cápsula para hoy. Después de la filosofía, la política es la ciencia más pura. Eso lo estableció Juan Pablo Duarte. Y es cierto. Cuando la política se aplica como ciencia y se alimenta en la filosofía, está repleta de pureza. Por eso nuestros políticos deben abrazar a la política como ciencia para aplicarla con pulcritud, con responsabilidad al servicio del pueblo. Hola, ¿cómo están ustedes? En el aire, cápsulas elecciones 2024. El presidente de la Junta Central Electoral, doctor Román Jaques Liranzo, le ha sugerido a los cristianos religiosos y a la juventud que participen en la política electoral, que acudan a las urnas, que participen en las actividades
para fortalecer las opciones por la salud de la democracia dominicana. Y es saludable la sugerencia del presidente de la Junta Central Electoral, porque los cristianos y los jóvenes representan fuentes divinas que le inyectarán valor a la política electoral. Por eso cuando Juan Pablo Duarte dijo que después de la filosofía, la política es la ciencia más pura, necesitamos que esa gente buena vaya a la política para servirle a la sociedad. Los jóvenes cristianos, los no cristianos, adultos, todos los que están en el padrón electoral y los nuevos inscritos deben escuchar la voz del presidente de la Junta Central Electoral, participar en la política electoral por la salud de la democracia y garantizar opciones que real y efectivamente representen los mejores intereses del país. Eso queremos y a eso aspiramos. En otro orden, relacionada con cosas del pasado, Juan Uvieres y Leonel Fernández Reina, quienes tuvieron unas confrontaciones crudas en el pasado, los dos por separado han dicho que esas son cosas del pasado y que ahora están unificados para desplazar al Partido Revolucionario Moderno del poder en el 2024. Si malo es Juan Uvieres, peor es Leonel Fernández. De darse un abrazo con una persona que lo catalogó como el perverso más grande de este país y que debía estar preso. Solo en busca de apoyo logístico y de votos. No vale la pena aliarse a gente que utilizó epítetos que pusieron en juego incluso la imagen, la honestidad y la moral del expresidente Leonel Fernández. Pero en política electoral todo se vale y se olvidan, y por eso los dos dicen que son cosas del pasado y que ahora lo que conviene es la unidad contra el gobierno y el Partido Revolucionario Moderno. La población no debe verlo como cosas del pasado, sino que debe verlo como oportunismo en una coyuntura que se necesitan. No es factible que después de tener esas confrontaciones tan crudas se muestren sonrientes y abrazados ante una sociedad que no puede olvidar las acusaciones de Juan Uvieres contra Leonel Fernández y que ahora por circunstancias electorales están. Por eso es que los políticos han perdido confianza en el seno del pueblo, o muchos políticos han perdido confianza. Finalmente, Roberto Ángel Salcedo, Robertico, el productor de televisión y comediante, estuvo en Santiago. Él es de la Comisión Ejecutiva Nacional del Partido Revolucionario Moderno y ministro de la Presidencia, donde estaba Nene Cabrera, que es la organización, el brazo social de la Presidencia de la República. Y dijo que falta poco para que la gestión del municipio de Santiago vaya a mano del Partido Revolucionario Moderno. Él vino a unas actividades en las que se promovió la candidatura de Ulises, o la precandidatura de Ulises Rodríguez, y en el camino, dice Roberto Salcedo, vio un rótulo de Abel Martínez que decía: falta poco para que se acabe con la pesadilla del PRM. Y él reflexiona, dice, cierto, tiene razón Abel, porque falta poco para desplazar al PLD del Ayuntamiento de Santiago y llevar a Ulises Rodríguez para salvar a Santiago. Y demostrar que la gestión actual solo son palabras, que en los hechos no ha contribuido con el desarrollo de Santiago. Debe ser cuidadoso Robertico, porque independientemente de las actitudes de Abel Martínez, su gestión no ha sido mala del todo y ha garantizado dos elementos básicos. Limpieza, que es una de las funciones del ayuntamiento,
y preservación de las áreas verdes. Esas son dos alternativas positivas que ha logrado la presente gestión. Por tanto, Roberto Ángel debe conocer más a Santiago y enfrentar a Abel con ideas y con propuestas que garanticen que una gestión del Partido Revolucionario Moderno va a superar a la de Abel Martínez Durán. Mantenga la sintonía con Super TV 55, el canal de todos. Somos Cápsulas Elecciones 2024. Dos temas tratados por Ignacio Guerrero, la alianza que se firmó recientemente entre Juan Uvieres, empresario del transporte, y el líder del partido Fuerza del Pueblo, el expresidente Leonel Fernández, y luego las declaraciones de Roberto Ángel Salcedo, muchacho que anda como medio desenfocado. Yo recuerdo que en las elecciones pasadas, en las elecciones del 2020, él estuvo por la provincia de Santiago de mano de Julio César Valentín, promoviendo la candidatura senatorial de Julio César Valentín, y 3 años después pues es nombrado en este gobierno y está dentro de las altas instancias de la dirección de este partido de gobierno, el Revolucionario Moderno. Mire, hay que recordar que un día como hoy, 1931, hace 92 años, nació en San Francisco de Macorís Marino Vinicio Castillo Rodríguez, mejor conocido como Vincho. De Vincho. En San Francisco de Macorís. Fue candidato 1986-1990 a la presidencia de la República. Vincho Castillo. ¿Te recuerda su partido? La Fuerza Nacional Progresista, que ha estado aliada a Balaguer, al PLD. A Trujillo. A Trujillo. Porque aunque no estaba la Fuerza Nacional Progresista, él estaba vinculado. Usted no escuchó la historia de los paleros. Los paleros. Y para que usted vea, él nace un año después de asumir el gobierno Rafael Leonidas Trujillo Molina. Efectivamente. Él está lúcido. Él tiene un programa que se llama La Propuesta. Así es. O la respuesta. La respuesta. Y él maneja, todavía tiene memoria. Sí, sí. Está lúcido. Más lúcido que los hijos. Pero ha sido una expresión de la ultraderecha en este país. De la ultraderecha. Antihaitiano. Una enfermedad contra los haitianos. Pero es de la ultraderecha. Y los hijos la llevan en la sangre. De la ultraderecha, pues eso es sanguíneo. Mire. Eso es genético. Eso es genético. Volviendo a la historia, un día como hoy, 18 de julio, el doctor José Francisco Peña Gómez, en un discurso, reconoció de que había un cáncer dentro de el cuerpo, así lo manifestó en esa oportunidad, que había hecho metástasis dentro del PRD, la división. Sí, él lo comparó con el cáncer y todos sabemos que el cáncer destruye el organismo. Y entonces lo comparó con el cáncer porque se destruyeron las estructuras del partido. Es así. En esa etapa, el Partido Revolucionario Moderno, el Partido Revolucionario Dominicano sufrió una división terrible. Una confrontación, que era hubo un momento en la que Peña Gómez, en uno de los gobiernos de su partido, dijo que no iría al Palacio mientras tuviera ese gobierno. Incluso usted recordará que con Antonio Guzmán y Salvador Jorge Blanco hubo diferencias. Muchas diferencias. Muchas diferencias. Que hasta ese punto que yo le digo que él dijo, no voy al Palacio mientras fueron parte de los rumores que circularon en ese entonces de que la presión y de que iba a ser sometido a la justicia por parte de Salvador Jorge Blanco. La gente estuvo rumorando, comentando de que el disparo también fue producto de esto. Todo eso. Hubo unos expedientes que uno no lo conoce, que llegaron a mano del presidente Antonio Guzmán Fernández, que creó una crisis interna. Usted debe saber que cuando uno analiza la sociología, cuando analizamos la sociología en República Dominicana, nos encontramos con unas familias, hacendados, ganaderos de los campos y en las ciudades, viejos comerciantes, que tienen una cultura que no permiten que un hijo sea sorprendido robando o que una hija salga embarazada al margen del matrimonio y optan por suicidarse. O sea, esta es la sociología
que uno ha analizado, y son muchos los casos como el de Antonio Guzmán, Del que PR. no admiten que se cuestione la imagen y la moral de la familia. Así es. Mire, del PRD salió el PRI de Jacob Marruta, PRI. el Partido Revolucionario Socialdemócrata de Atuay de Camps, el mismo Juan Bosch salió del PRD, Juan Bosch, porque el PLD salió del en el PRD 1973. formando el PLD. Juan Bosch fue el fundador del partido, uno de los cofundadores del Partido Revolucionario Dominicano, pero en el 1973 se divide y forma el PLD. Del PRD también sale el PRM. PRM, o sea, el PRD ha dado muchos partidos, uno que ya está en el poder. Así es. Uno que ya está en el poder. Recordemos que en medio de esa crisis, José Francisco Peña Gómez formó lo que era el bloque, el BIS, el bloque de identidad socialista, para guarecerse, para tener un refugio en caso de que lo expulsaran del partido, porque la situación estaba bien difícil, que ese lo sigue manejando su hijo. Y lo está manejando como un instrumento de negociaciones de las alianzas, pero también para provecho de él. Y le ha ido muy bien, ¿eh? Claro, claro. Le ha ido muy bien. Los hijos de Peña Gómez no son ni la sombra de lo que fue Peña Gómez. Peña Gómez era un apagafuego dentro de ese partido. Recuerda con el 2 y 2, la ley, más bien la jaula de oro. La jaula de oro que llama. Sí, el 2x2 fue una crisis, que había una situación tan difícil. La regla de oro, ¿no? La jaula de oro. La regla de oro era a nivel de los ayuntamientos. De los ayuntamientos. Que el presidente de la sala capitular debía ser del partido que tenía el control del ayuntamiento. Del alcalde. Que estuviera a favor del alcalde. Pero eso era un contrasentido, porque se supone que el equilibrio es que haya un opositor. Claro, el balance. Para equilibrar y cuestionar, porque si es una gente a favor del alcalde, o del síndico como era en aquel entonces. Entonces el 2x2 era para salir de una crisis que una persona duraba 2 años y el otro 2. A un amigo nuestro, un hermano nuestro, Antonio C. López ganó. Y el doctor Rafael Pichardo. Regidor. No como diputado. Ah, como diputado. Porque Antonio sí fue regidor por 2 periodos, pero ganó la diputación. Pichardo se acercó y entonces Peña Gómez, como Peña Gómez le tenía mucha confianza a Antonio sí, le dijo, vamos a dividirlo en 2. Y dice Pichardo que me den los 2 primeros años. Y se quedó ahí. Cuando llegó la entrega, dice Pichardo, yo me voy del partido. Se fue del partido. Y Antonio se quedó sin ser diputado, a pesar de haber ganado. Antonio aún vive. En Estados Unidos, en Estados Unidos. En New Jersey. Ya. Pero lúcido, está bien. Qué bueno. Sigue opinando, él no. Él sigue en la política, En ese periodo, ustedes saben quiénes cumplieron. Pedro Agustín Castillo. Entregó a los 2 años. Héctor Grullón Moronta, que luego fue síndico. O sea, cumplieron, le entregaron a las personas que Peña Gómez lo dividió en los periodos de 2 años cada uno. Vámonos a publicidad, ya regresamos. Lincoln López está preparado para su comentario de elecciones 2024 en este martes 18 de julio. Ya regresamos.
Bueno, continuamos con elecciones 2024. Corresponde el turno al bate ahora para nuestro apreciado, gran amigo y gestor cultural, además un hombre que tiene una capacidad histriónica de dominar temas importantes. Él es una leyenda. Sí, una porque leyenda, hay un acervo cultural amplio. Una leyenda de la cultura nuestra. Cuando nosotros estábamos pequeños en la línea, no es que le estoy diciendo bien. Te reportaba para la situación mundial. Oye, o antes de eso. López era una Antes figura de de la eso. línea cuando yo estaba como reportero de la situación mundial. Lincoln López era una figura que lo apreciábamos en la línea. Se conserva bien el hombre entonces. Claro, un hombre de batalla, de batallar. Entonces él era un arquitecto del teatro popular, y entonces el teatro popular, porque el teatro, mucha gente confunde, el teatro es una fuente para expresar realidades en la política. El teatro es incluso para denuncia, para educar, y Lincoln López hacía eso. Entonces en la línea noroeste era un líder. Vámonos con el comentario en elecciones 2024 de Lincoln López. Gracias, señora López. Creo que lo de leyenda tiene que algo que ver con la edad. No, la leyenda es por los méritos. Por los méritos, bueno. Ya. Qué bueno. Porque hay mucha gente que tiene edad y no es leyenda. La trayectoria se relaciona con los años también. No. Sí, pero básicamente trayectoria y leyenda es en base a los méritos. Ok. Porque aquí hay gente que tiene edad y no es leyenda. Bueno, lo que tú decías sobre el teatro y la educación es cierto. Y estamos en el mes de julio y en esta semana fue la fundación de la Sociedad La Trinitaria de Juan Pablo Duarte, que luego fundó la Dramática precisamente para concienciar a la parte de Santo Domingo con relación al proyecto de independencia. Estamos hablando de 1838, que después en 1844, el 27 de febrero, se consumó la realidad de República Dominicana. Ahí nacimos. Desaparecimos después, con la anexión, volvimos y renacimos. Y desapareció con la tercera vez con la intervención americana, del 16 al 24. Y entonces en el 26 ocurre las elecciones después de la desocupación de las tropas norteamericanas, y ahí vino un gobierno provisional que convocó a elecciones donde salió Horacio Vázquez, y en esa época del 1926 se produjo la primera ley electoral que se conoce en República Dominicana. ¿Por qué tengo estos datos frescos? Porque en el día de hoy... No, tengo los datos frescos porque hoy precisamente voy a presentar un resumen muy breve de un estudio que hizo una agencia norteamericana sobre las elecciones, sobre un tema en particular de las elecciones dominicanas. Durante las elecciones, y ahora faltan 215 días para las elecciones municipales y después vendrían las congresionales y presidenciales, suceden muchas cosas. Y además de suceder, son recurrentes, es decir, que se repiten. Y entonces esa agencia norteamericana publicó un estudio que realizaron entre el año 26 y el 2020, es decir, las últimas... Míralo ahí en la compra de votos en la República Dominicana. Así es. Ese estudio está publicado y usted lo puede conseguir en las redes por una agencia norteamericana donde intervinieron varios estudiosos de la conducta social electoral. Y esa es la portada, de donde yo extraigo los datos como la primera ley
electoral del año 26. En el contenido, que obviamente no me voy a referir a todos ellos, que están en la gráfica número 2, si me la puede poner el señor director, está el contenido, en la número 2, prohibición y sanción de la compra de votos en la República Dominicana, los sistemas electorales comparados, la literatura sobre la compra de votos, una visión de los actores, un acercamiento al combate a la compra, propuesta de mejoramientos y las consideraciones finales. Desde 1926 a la fecha, nuestro país, y eso está en la número 3, en la gráfica número 3, solamente hemos tenido 4 leyes en torno a las elecciones. La del 26, de ahí se salta 1962, del 62 hay un salto hasta el 97 y desde el 97 al 2019. El trecho más prolongado que hay es del 26 al 62 y es natural porque en el 28 vino la extensión del periodo de Horacio Vázquez, que si eran 4 años, que si eran 6, Trujillo estaba por detrás y entonces vino la tiranía de 31 años y obviamente en una tiranía no se necesita ley porque solamente había prácticamente un partido para las elecciones o un segundo partido si era apoyado no, si era permitido por el jefe, como le llamaban. Habían 2 años ahí, hubo 2 años después de la muerte de Trujillo que no hubo elecciones, 61 y al final del 62, entonces se produce la de Bosch. Y entonces vienen las otras 2. Eso es muy importante que este estudio de esa agencia norteamericana haya hecho, porque entonces vemos que nosotros estamos entre los países más retrasados en la compra de votos. Es decir, dependiendo como usted lo vea, o somos los países que predominamos en la compra de votos, lo cual eso es negativo, o somos retrasados. Y entonces, en la próxima gráfica, ustedes verán los delitos que aquí se incluyen, que son 4. Comprar y vender cédulas. 1. Impedir el voto. Es decir, yo te compro el voto para que tú no asistas a votar y yo te retengo el voto. Tú no tienes que asistir al colegio electoral. En el primer delito sí. Hacer campaña alrededor de, votar con cédula falsa, obviamente, y robar o modificar las actas que se levantan ese día o las boletas. En todos estos vamos a ver nosotros que estamos retrasados. Porque, también lo vamos a decir, y vamos a pedirle al señor director que ponga la siguiente gráfica. Ahí ven ustedes parte de los países que están estudiados en este ensayo científico que se acaba de publicar. Ahí en esa columna de la izquierda está Chile, Canadá, Guatemala, Panamá, El Salvador, Costa Rica, Uruguay, Perú, Nicaragua y República Dominicana. Todos los chequeos que hay ahí son las conductas sancionadas en cada uno de esos países. Como usted puede apreciar, el amigo televidente, en la mayoría de los países son múltiples las conductas que son sancionadas. Por ejemplo, Chile tiene 8. Panamá tiene casi igual número, Costa Rica igual, pero nosotros solamente sancionamos en una sola vertiente. Y eso es una debilidad en la compra de votos del sistema electoral dominicano. En cuanto a las sanciones, nosotros tenemos una debilidad grande que también está en ese cuadro que está ahora en su pantalla. República Dominicana está en el último lugar. Ahí tiene usted 2 números que quizá lo puede ver. 24 es el máximo de los meses en prisión. Y el 877 que están ahí es el máximo de la multa, pero en dólares.
Todas estas cifras que se manejan aquí de multa están en dólares porque hay países de diferentes denominaciones, etc. Si usted compara los $877 como multa, obviamente aquí se aplica eso en pesos dominicanos, con Chile o con Canadá, fíjese que la multa en Canadá es de $3.513, con 36 meses de prisión. También ahí aumentó. Nosotros tenemos 877 contra 3.513. Canadá, 3.900. Todavía Canadá es más estricta en el cumplimiento de los delitos que se pueden evidenciar en la compra de votos. $3.965 y sube también la penalización, la prisión a 60. Hay países como Costa Rica, El Salvador, Uruguay, Perú y Nicaragua que no tienen multa, solo prisión. Si a usted le detectan infraganti o le pueden comprobar que está en un delito de los llamados electorales, en esos países citados. Hay otros, pero solamente quisimos poner la muestra de esta página, porque son todos los países latinoamericanos en los cuales nosotros somos los más débiles en la compra del voto electoral. Esos países de Costa Rica hacia abajo, entonces solamente es prisión. Pero Nicaragua tiene una debilidad y es que la prisión es de 12 meses y es una de las más bajas. No tiene multa. Nosotros tenemos 24. Ellos tienen 870, nosotros tenemos 877. Fíjese entonces cuál es la situación de Nicaragua, que tiene un problema no solamente electoral, sino político en cuanto a su sistema. Debo decir también que en este estudio de esta agencia norteamericana no están países como Haití, no están países como Cuba, porque ellos no lo consideran viable para este tipo de análisis. Es decir, en el cumplimiento de la ley, nosotros estamos en sanciones muy leves, pero hay algo más, predomina la impunidad. ¿Qué quiere decir? Que en esos años, desde 1926 hasta el 2020, según registra este estudio, solamente fue condenado un dominicano en el año 2020 y eso está publicado. Es decir, ahora en las últimas elecciones, no voy a decir por supuesto su nombre ni el partido al que pertenece porque no es un objetivo de esto echarle leña a ese partido. Vamos entonces a ver la siguiente gráfica que nos tiene el señor director. Fíjense ustedes entonces, esas gráficas entonces establecen los porcentajes. Está marcado ahí con un marcador en el centro la compra de votos, qué porcentaje detectó este estudio que ellos le llaman exposición. No fueron detectados la compra de votos en este estudio. Los votantes fueron expuestos a la compra y a la venta. ¿Qué quiere decir expuestos? Que fueron tentados, fueron hablados. No todos dieron su consentimiento para esa compra y venta de votos. Y nosotros estamos ahí en un 30% y somos líderes penosamente en Centroamérica y el Caribe con un 30%. Pero hay algo que nos sirve de consuelo y es que a la izquierda, esa barra que está ahí, nos habla de que el 64% no se expone de ninguna manera a esa práctica indebida, indecorosa, antipatriótica de la compra y venta del voto. Eso habla muy bien frente a esta triste realidad del dominicano, que el 64%
todavía se mantenga firme en sus convicciones, aunque haya un 30. Ese 30 no es exacto, yo pienso que debe ser menos también. Y eso me hace recordar el año 1962, las elecciones del 62, que habían dos candidatos principales, Bosch por un lado, con el Partido Revolucionario Dominicano, y Viriato Fiallo por el otro, por la Unión Cívica Nacional. Y claro, habían otros partidos, pero esos eran los dos principales. Y Bosch, que había tenido 20 y tantos años en el exilio, era un político acabado, había tenido una escuela política en Costa Rica, había sido secretario particular de un presidente cubano, Prío Socarrás, etc. Un hombre ducho, un intelectual, cuentista, etc. Puso de moda esta frase que dice: vergüenza contra dinero. ¿Por qué? Porque él sabía que en ese momento la sociedad dominicana, que estaba girando desde una sociedad rural, mayoritariamente rural, a una sociedad urbana, conservaba todavía muchos principios y valores. Esos valores se han ido mermando, dice este ensayo, que es una mancha que tiene la democracia dominicana, que cada día se va ensanchando y hay que tratar de frenarla, disminuirla. Creo que en la naturaleza humana será un poquito difícil eliminarla, ¿verdad? Porque es un asunto que está en la naturaleza humana. Entonces la vergüenza va a pesar en las elecciones del 2024. ¿Por qué? Porque un gráfico que presenta la Junta Central Electoral nos dice que los votantes del 24, del próximo año, entre 26 años y 56 años, constituyen más del 50% de los inscritos en el padrón electoral. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque ese voto es duro en función de que ya es una persona madura, con ciertos niveles de reflexión. Eso no quiere decir en modo alguno que usted pueda, que mucha de esa gente venda su voto. Antes era diferente. Había un porcentaje mayor en los jóvenes que iban a votar a los 18 años y que entonces esa línea se prolongaba hasta los 25. Eso se ha reducido. ¿Por qué se ha reducido? Porque la sociedad ha cambiado y en estos tiempos la gente se casa un poco más tarde, no tiene hijos, y si tiene, tiene uno o dos. Entonces yo prefiero tomarme más tiempo. Y antes, en los años 62, para tomarlo como referencia, todo el mundo, no todo el mundo, la mayoría ya a los 25 años, si no se había casado, ya tenía familia. Ahora es todo lo contrario. Eso ha contribuido la vida urbana, la presencia de las universidades, los estudios, la migración se ha fortalecido, es decir, que hay mucha gente fuera. Esa es una debilidad en la compra del voto, de 18 a 25, porque la mente no está formada. Y de 65 en adelante también es una debilidad, pero por otra razón, dice este interesante estudio. ¿Cuál es la razón? Afectiva. Es decir, se acude al anciano por razones afectivas. Mira, yo tengo un nieto que quiere ser candidato, por favor ayúdamelo. Eso es más fácil de convencerlo que ofrecerle dinero. Y obviamente en algunos casos o en muchos casos, esa situación entonces se complace. El fuerte, repito, para el 24 está en la población de 26 a 56. Y esa población, entonces, como voto duro, es la que va a definir un poco, obviamente, no totalmente, las elecciones de 1924. Tiene otras cosas muy interesantes. Tiene 11 recomendaciones al final de este estudio, y yo solamente voy a referirme a la última porque me compete. Hay que fortalecer la educación.
la educación en las escuelas, en todo tipo de escuelas, sobre la educación cívica, sobre la educación de la Constitución. Muchos países ya en primaria, en secundaria y en el nivel universitario hacen ejercicios de elecciones. Está fortalecida la filosofía como una herramienta crítica a fin de que el joven tenga racionalidad al momento de embarcarse en situaciones de la vida, pero particularmente la electoral. Bueno, recomiendo su lectura, me están haciendo las señas del lugar, el tiempo ha terminado y agradecemos el favor de su atención.
Ya lo vieron ustedes, faltan para las elecciones municipales 215 días. 215 días para las elecciones municipales. Se eligen los vocales, regidores, directores distritales y alcaldes. Y entonces, para las congresuales y presidencial, faltan 306 días. Esto es elecciones 2024. En breve, estaremos con el sondeo telefónico. 2 aspirantes a la alcaldía de Santiago por el PRM, Rubén Polanco y Ulises Rodríguez. El teléfono lo pondremos en breve en pantalla, pero mientras estábamos en publicidad, se quedó un tema interesante de todas esas informaciones que estuvo ofreciendo Lincoln López, que realmente lo reconocemos y valoramos todo el tiempo que tomó para investigar, ¿verdad?, todos estos datos y compartirlo con los amigos televidentes, que muy pocas veces conocemos informaciones tan precisas en cuanto a procesos electorales y todo lo que tiene que ver. Pero hay un dato Bueno, que usted... esa fue una exposición que es una especie de cátedra que necesitamos. Un resumen. Porque fíjate qué ocurre. Nosotros tenemos que aprender a dialogar con la historia. Porque cuando nosotros dialogamos con la historia, conocemos, descubrimos de dónde venimos y hacia dónde vamos. Claro, Hay una claro. frase que mucha gente la confunde cuando dice que pueblo que olvida, su historia está pero condenado a repetirla. la esencia de esa frase es: pueblo que no aprende de su historia está condenado a repetir lo negativo, pero también puede coger lo positivo. Por eso hay que aprender de la historia. Entonces se ha presentado, somos el país peor, de acuerdo a ese estudio. Sí, según ese estudio, nosotros estamos entre los peores países en el tema de la compra de votos. Entonces la Pero además oferta, va creciendo con el tiempo. la oferta y la demanda. Usted decía, nos decía Abraham, que en la mañana tiene un precio y en la tarde tiene otro. ¿Cómo Sí, es eso? dice el estudio que... Pero eso es interesante. Sí, sí. Bueno, también, déjame contestarte eso, porque hay otra situación. También se ofrecen bienes y servicios. Es decir, yo te voy a facilitar mañana un carro, o voy a nombrar a tu hija o a un familiar tuyo si yo gano en tal posición. Entonces también se ofrecen bienes y servicios. Pero la compra es a boca de uno, Hasta ¿verdad? trueque hay ahí. De todo ahí. Entonces dice este estudio que en República Dominicana la compra de votos por la mañana es barata. Sí, vamos a decir un precio. ¿Y a qué se lo atribuye? ¿Eh? A la gente. No lo dice, pero parece ser que el estudio que hacen los partidos, si ellos ven que la situación no está favoreciéndole mucho, entonces apuran el paso en horas de la tarde. Y en horas de la tarde, si el voto por la mañana te estaban ofreciendo 1,000 pesos, dice el estudio, no habla de los 1,000 pesos, eso lo pongo yo. En la tarde, a las 3, vale 2,000. Pero si es a las 5, A una hora. A una hora antes de cerrar, entonces eso se duplica otra vez. Así que tu voto se triplica. Y se triplica. También hay el voto combinado. Te ofrecen dinero, te ofrecen comida y te ofrecen ron. También lo habla ahí. Es un combo entonces ahí. Es un combo. Le dicen el picapollo. El picapollo. Y le ofrecen un combo. Exacto. Viene su refresquito, su pollito. Muy interesante esos estudios porque sobre todo eso le da al país y a la nación que lo hizo, Estados Unidos en este caso, por dónde anda la situación dominicana. Pero en el caso de. Por eso es que motivan el voto temprano. En el porque caso es de más económico. Cuba, en el Sí. caso de Cuba, no debieran excluirla porque las elecciones en Cuba son más democráticas que todo estos países. Ah. Pero tú sabes muy bien que se mueve ahí. En lo ideológico. Está lo ideológico, está el bloqueo que también ellos mantienen. Desde hace En Haití 70 uno ya años. conoce lo que está pasando. Vámonos para la calle, señores. Vámonos para la calle. Vamos a poner el teléfono Pero en está movimiento. interesante eso. Vamos a poner el teléfono. Pero vamos a conectar con la actualidad. Sí. Vámonos a ver Pero eso es actualidad. quién es su favorito para ganar las internas en el PRM entre Rubén Polanco y Ulises Rodríguez. 724. Póngamelo ahí en pantalla el teléfono. Póngamelo en pantalla. Ahí está la pregunta. Y ahí está el teléfono también. Por el PRM, ¿a quién prefiere usted como alcalde? ¿Ulises Rodríguez o Rubén Polanco?
724-5500. A llamar la gente de Ulises y de Rubén Polanco, que Rubén presentó una encuesta, decíamos nosotros, en el día de hoy. O la presentó la empresa que le trabaja a él. ¿Quién dirige esa empresa? Yo no conozco, desconozco. Esa es la que dirige Josué Brito. ¿Quién? Josué Brito. Ese mismo, sí, JB. JB. JB Consulting. José Brito. Sí. Que es del PLD. Es del PRD. Pero él no es del PLD. Él es del PLD. ¿Es de quién? José. Josué. A Josué. Josué Brito. José. JB. Sí. Entonces, vamos a recibir algunas llamaditas, 724-5500, a ver si se animan los seguidores de estos dos aspirantes a la alcaldía por el Partido Revolucionario Moderno. En el café esta mañana nosotros pues estuvimos conversando con Pedro Gómez y a Rubén le han caído como los pavos. Porque yo entiendo, Lincoln, Ignacio, de que la dirigencia no debe estar identificada con uno de los candidatos, porque es el tema de José Ignacio Paliza, presidente del PRM, o Carolina. Si se inclina, en Santo Domingo hay 5 aspirantes, y yo no he visto ninguno de ellos decir estamos apoyando a fulano, aunque se sospeche, ¿verdad? Aunque uno tenga pues la ligera... La dirigencia de los partidos debe ser árbitro, ¿verdad, Lincoln? Sí, pero es difícil que ellos no tengan su preferencia, pero deben cuidar. O guardar las apariencias. Guardar las apariencias, sí, obviamente. Tenemos llamada. Buenas noches. Sonido. Rubén Polanco. ¿Por quién? Rubén Polanco, dijo. Vamos a ponerle una a Rubén Polanco entonces. Vamos a ponerle una llamadita a Rubén Polanco. Ayer encontramos por la senaduría y ganó la votos. Máximo Marino sacó 2 votos y 13 votos sacó el actual senador Eduardo Estrella. Rubén Ulises, aquí tengo ya una llamada para Rubén que sale adelante. 724-5500. Llámenos. Ahí está. Buenas noches. Hola, a su hola. orden. Hola, buenas noches. Ulises Rodríguez. Empató la cosa ahí. 1-1, Ulises y Rubén. Así es. Y ahorita nos vamos con Víctor Fadul y Jeffrey Infante. Bueno, lo vamos a hacer unipartidario también. Sí. Los dos del PLD y los dos de... Correcto. 724-5500, esperando por su llamada. Rubén o Ulises, en las primarias, en las internas, que será a través de encuesta. Da la impresión de que el equipo de Ulises en la tecnología como que es medio limitado. Así. ¿O tiene debilidades? No sé. Porque observamos que cada vez que se presentan los sondeos se dejan ganar fácil. Parece que todavía no han activado esa maquinaria. Tienen que activarse, ve que estos sondeos crean percepción. ¿Tú sabes que el PLD fue quien impuso eso aquí? Sí. El PLD tiene unos centros ahí activos. Sí. No será... Lo interactivo, los programas interactivos, sí, lo alimentó el PLD. Sí. Y este presidente de Brasil utilizó eso Lula. de manera... No, el anterior de Lula. El anterior de Lula. Bolsonaro. Bolsonaro. Utilizó eso de manera... Hay un estudio sobre los millones de visitas y de mensajes que mandaban diario extraordinario, que eso influyó entre otros aspectos. Eso no es la única variable. Brasil es un país inmenso, ¿verdad? Muy grande. En el Partido Revolucionario Moderno hay una lucha interna. Ponme la pregunta ahí, en pantalla. Porque hay como mucho disgusto. Porque dicen que lo que tomó la decisión del partido, que aunque sea por encuesta, es una imposición indirecta. A nivel de la alcaldía, pero a nivel del Congreso también. Porque la reserva de la senaduría también ha molestado a quienes aspiran a esa posición. Rubén y Ulises. Usted que tiene tanta experiencia en estas líderes políticas, ¿ha desaparecido el centralismo democrático en los partidos?
se ha recrudecido. Se ha recrudecido. Todo depende de la cúpula. Ay, santo Dios. Bueno, pero el sistema de encuesta te lo dice. Exacto. Te lo dice. ¿Por qué no bajar A la base. a la base y que expresen su simpatía? Porque aquí se celebraban convenciones abiertas, ahora son cerradas. Bueno, pero abierta o cerrada, que se haga. Pero que se hagan, que se hagan. Abierta o cerrada. Por el PRM, ¿a quién prefiere usted como alcalde? ¿Ulises Rodríguez o Rubén Polanco? Hay otra. Otra llamadita. Buenas noches. Buenas noches. Ulises Rodríguez. Ulises. Ok, muy bien. Solamente nos da a conocer. Los televidentes aprovechan y dan su... Sí, sin comentarios. Buenas noches. Buenas noches. Adelante. Me avisa. ¿Por quién? Buenas noches. Le oímos. Adelante. ¿Por quién usted favorece para la alcaldía? Ulises, muy bien. Bueno, se están activando. Miren, algunos amigos televidentes nos escuchan por el televisor y a veces hay un delay, un atraso en cuanto a la señal, a la imagen se refiere, dependiendo el cable que tengan, uno más que otro. Y entonces si nos escucha por el televisor, entonces va a haber ese retraso y usted estará comunicando, hablándonos nosotros, pero todavía no se ha escuchado cuando le damos paso a usted. Buenas noches. Adelante. Escúchenlo por el auricular. Sí, adelante. ¿Por quién vota? ¿Ulises o Rubén? Rubén Polanco. Rubén Polanco, la segunda llamadita. 3-2. Rubén Polanco. Sí, muy bien, ya, vale por uno. Si no entra en el informe que presentó el maestro. Sí. Un voto doble, un fraude. Rubén y Ulises, ¿por quién vota usted en el PRM para la alcaldía de Santiago? Pues va en consonancia con la encuesta. Empate técnico. Sí, porque un 3% es más o menos el margen de error. El margen de error. Y si así lo dan a conocer. 724-5500. Están lenta la gente del PRM. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando con los del PRM? Yo pienso que en los últimos años también como que se ha perdido, ¿verdad, maestro? La motivación política. No tenemos los líderes que cautivan ya en esta época. Eso fue lo que hablamos la semana pasada. El perfil del líder con capacidades de atraer multitudes se ha disminuido. Se ha disminuido, entonces. Y también no se ha permitido el ejercicio. Si todo se va a resolver por encuesta, eso limita el desarrollo de un nuevo liderazgo. Claro. Porque simplemente una encuestadora que te pueden decir un nombre, no te lo pueden decir, tú no sabes los mecanismos ni nada de eso, te dice fulano de tal. Esa persona no tuvo la oportunidad de foguearse. Él y sus otros competidores aspirando a esa posición. Lo importante es el debate. El debate. Ahí es donde hay crecimiento siempre y cuando ese debate se haga, ¿verdad? Con la altura. Con nivel. Muy bien. Miren, vámonos a las calles entonces. Vámonos con el sondeo en las calles y escuchar la opinión de la gente cuando es entrevistado, encuestado por nuestro reportero de elecciones 2024. Adelante, Pacheco. ¿Quién prefiere como alcalde del PRM? ¿Ulises Rodríguez o Rubén Polanco? A Rubén Polanco. ¿Quién prefiere para el PRM? ¿Ulises Rodríguez o Rubén Polanco? Ulises. ¿A quién prefiere para el PRM? ¿Rubén Polanco o Ulises Rodríguez? Rubén Polanco, ese que va, ese es de nosotros. ¿A quién prefiere para el PRM? ¿Rubén Polanco o Ulises Rodríguez? No, vámonos con Ulises Rodríguez. ¿Quieren el PRM? ¿Ulises Rodríguez o Rubén Polanco? Rubén Polanco. Como alcalde del PRM, ¿Ulises Rodríguez o Rubén Polanco? Rubén Polanco. ¿Quién prefiere para el PRM? ¿Ulises Rodríguez o Rubén Polanco? Ulises Rodríguez. En el PRM, ¿Ulises Rodríguez o Rubén Polanco? Rubén Polanco. ¿Prefiere en el PRM Ulises Rodríguez o Rubén Polanco?
Rubén Polanco. ¿Prefieren el PRM Ulises Rodríguez o Rubén Polanco? ¿A quién prefiere para el PRM Ulises Rodríguez o Rubén Polanco? Ulises Rodríguez. ¿Prefiere para el PRM Ulises Rodríguez o Rubén Polanco? Ulises. ¿A quién prefiere para el PRM Ulises Rodríguez o Rubén Polanco? Ulises Rodríguez. ¿Prefiere para el PRM Ulises Rodríguez o Rubén Polanco? Rubén Polanco. ¿Prefiere para el PRM Ulises Rodríguez o Rubén Polanco? Yo, a Ulises Rodríguez. ¿Quién prefiere para el PRM Ulises Rodríguez o Rubén Polanco? Ulises, el que está. ¿Prefiere para el PRM Rubén Polanco o Ulises Rodríguez? Rubén Polanco. ¿Quién es ese? Pacheco. Ahí están. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 para Rubén Polanco. Eso fue en la calle. En la calle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 para Ulises Rodríguez. Si sumamos 7 y 3 del sondeo que hicimos nosotros telefónico, son 10. Y entonces, vamos a ver. ¿Para quién? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No, son 12 para Ulises. Y serían 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 para Rubén Polanco. 12-9. 3, el 3, otra vez, de diferencia. O sea que está el empate técnico. Vámonos a publicidad cuando Pues regresemos. entonces Rubén Polanco tiene razón de competir. Para que tú veas. Vámonos a publicidad, cuando regresemos estaremos con lo del PLD, con Jeffrey Infante y Víctor Fadul La Antigua. Ya volvemos.
Bueno, pues nos vamos ahora con el PLD. Por la alcaldía, Jeffrey Infante, Víctor Fadul. Víctor Fadul o Jeffrey Infante. Ahí está en pantalla el cuadro, el teléfono de estudio 724-5500. Hace un momentito, pues, estuvimos escuchando a los amigos televidentes y el sondeo en las calles y favoreció al candidato Ulises Rodríguez, 12 votos a su favor, 9 en contra, 9 para Rubén Polanco. Aquí tenemos a Víctor Fadul y Jeffrey Infante. Víctor, actual diputado de la República. Jeffrey Infante fue funcionario en el gobierno pasado, director regional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones con asiento en Santiago de los Caballeros. Está aspirando a la alcaldía. Ahí está el teléfono y a su disposición. Llámenos y elija uno de los dos. ¿Cuál usted prefiere? ¿Víctor Fadul o Jeffrey Infante? Ahí está el teléfono. El teléfono en pantalla. ¿Sabes que hubo un error de dirigentes del PLD que tuvieron un encuentro donde estaba Víctor Fadul y emitieron un documento diciendo que el PLD proclamó a Víctor Fadul? Hay que diferenciar lo que es una reunión y lo que es un documento institucional. Que fue desmentido por Antonio Peña Mirabal. Y creó un problema eso. Vámonos a la primera llamadita. Buenas noches. Buenas noches. Desde la Guapú de Nudo, saluda para Víctor Fadul, Sumara Álvarez. Víctor Fadul, el primer voto recibe. Arrancó siempre adelante. Entonces, como usted dice, Peña Mirabal aclaró, sí, no es una decisión del partido. Que fue titular de un periódico capitalino, inclusive. Claro, porque fue que lo mandaron el documento. Habían dirigentes que apoyaron el documento, pero eso no es una decisión, esos son de los parciales de Víctor Fadul. Sí, claro. Que fue una situación que se presentó también con el candidato presidencial, en una actividad que creo que fue en Alto del Yaque, por ahí, donde dijo, aquí estoy con el próximo alcalde. Sí, ¿tú te acuerdas? Exacto. Que después entonces tuvo que presentar a Jeffrey. Para... Y la vivencia de usted en la feria. También, donde a Aito se le disparó. Se le disparó el gatillo. Sí. En medio de una actividad que no tiene que ver con política. Que no tiene nada que ver con política. Pero además falló porque ahí habían otros que aspiraban. Claro. De conocimiento, y parece que en la capital conocen un único candidato. Se emocionó, parece. Se emocionó. Ahí está en pantalla, Víctor Fadul o Jeffrey Infante. Una llamadita para Víctor Fadul, 0 para Jeffrey. Una solamente se ha producido hasta este momento. Los PLDistas están más tímidos que los PRMistas. Ajá. Y los PLDistas son los más activos en este tipo de contacto a través de la línea telefónica. Y es temprano todavía. Así dice un programa. Temprano, y además es martes, no hay gente, yo no pienso que haya gente que esté preparándose para ir. Hay muchos jóvenes que se van a parrandear todos los días, ¿verdad? Pero la mayoría de la población adulta ya está en casa. Ya está en casa. Tenemos llamadita. Buenas noches. Sí. Jeffrey, la primera para Jeffrey, empató Jeffrey. Sí, muy bien, gracias por llamarnos. Jeffrey Infante fue director regional de Obras Públicas en materia académica, ingeniero y arquitecto, las dos. Empresario de la construcción. Y Víctor Fadul, diputado, licenciado en Derecho. O sea que abogado. Se trata de dos profesionales. Sí, claro. Víctor Fadul ha acumulado mucha experiencia. Dos periodos en el Congreso. ¿Se podría dar entonces el Lincoln López que de la Cámara de Diputados venga a la alcaldía como ocurrió con Abel Martínez? Podría ser una posibilidad. Se puede dar, ¿verdad? Una posibilidad. Se puede dar eso. Aunque uno vino con mucho más poder, siendo presidente de la Cámara de Diputados por 6 años, como fue Abel. Pero fue en 2 meses que le ganó. Sí, pero que ya tenía una estructura fuerte. Sí. Y mucho dinero. Sí, mucho dinero. Aquí había mucha gente empleada. Ahí yo me imagino que el voto era más costoso. A las 5 de la tarde. Sí. A las 5 de la tarde había que dar 10,000 pesos por un voto. Es así. Y entonces, y de ganar entonces la alcaldía, aquí por lo menos en Santiago sería primer padre e hijo en ocupar esa posición. Efectivamente. Creo que sí. Es el primer caso. Buenas noches. Porque Fadul fue en el 90. A su orden.
90-94 fue Fadul. Sí. Lincoln estuvo ahí. Que O Jeffrey. Hacían... Lleva dos Jeffrey. Yo no sé si ustedes se acuerdan lo que hacían cuando Monchi. El rabo ardiente. El rabo, que en paz descanse, un amigo nuestro, Luis Infante. Ah, Luis. Luis Pipía. Luis fue el secretario municipal. Sí, Luis Infante era el coordinador del rabo ardiente. Sí. En ese cuatrenio se trajo, cuando no era famoso todavía, el Cuarteto Patria con Compay Segundo. Exactamente. De Cuba. Buenas noches. No tenemos nada ya. Pues vámonos para la calle. Porque las relaciones del PLD con Cuba eran buenas. Sí. En esa etapa. Vámonos para la calle. ¿Nos fuimos para la calle? Sí. ¿Prefieren el PLD Víctor Fadul o Jeffrey Infante? No lo conozco a ninguno. ¿A quién prefieren el PLD? ¿Víctor Fadul o Jeffrey Infante? Víctor Fadul. ¿Prefieren el PLD Víctor Fadul o Jeffrey Infante? Víctor Fadul. ¿A quién prefieren el PLD Víctor Fadul o Jeffrey Infante? ¿A quién prefieren el PLD Víctor Fadul o Jeffrey Infante? No, hay cambio, sí, hay cambio. ¿Prefieren el PLD Víctor Fadul o Jeffrey Infante? ¿Quién prefieren el PLD Víctor Fadul o Jeffrey Infante? ¿Prefieren el PLD Víctor Fadul o Jeffrey Infante? ¿Prefieren el PLD Víctor Fadul o Jeffrey Infante? Cualquiera de ellos. ¿A quién prefieren el PLD Víctor Fadul o Jeffrey Infante? No me importa, yo soy de Patria para todos. ¿Prefieren el PLD Víctor Fadul o Jeffrey Infante? A todos lo amo. ¿A quién prefieren el PLD Víctor Fadul o Jeffrey Infante? ¿Cómo qué? Van como síndicos. Altagracia. ¿Quién prefiere por el PLD Víctor Fadul o Jeffrey Infante? Ninguno de esos ladrones, todos son ladrones. Por el PLD Víctor Fadul o Jeffrey Infante. Fran Félix. ¿A quién prefiere por el PLD Víctor Fadul o Jeffrey Infante? Jeffrey Infante. ¿Quién prefiere por el PLD Víctor Fadul o Jeffrey Infante? ¿A quién prefiere para el PLD Víctor Fadul o Jeffrey Infante? A ninguno de esa gente, yo no estoy político últimamente. ¿A quién prefiere del PLD Víctor Fadul o Jeffrey Infante? Bueno, muchos indecisos. En la calle, 2 para Víctor Fadul y 1 para Jeffrey. ¿Y en las llamadas? 2 para Jeffrey y 1 para Víctor. Pues están empatados. 3-3. Oh, Así quedó eso. están empatados. 3-3. ¿Sabe que hay en los partidos, en Fuerza del Pueblo, hay una situación un poco complicada? Aquí está la de desempate, vamos a escuchar. Ah, bueno, la de ese Buenas noches, ya una última, ya nos vamos. Sí. ¿Para quién? ¿Para quién? No ¿Y se entonces, entendió, qué pasó no se ahí, escuchó, Pacheco? entendió. ¿Qué pasó, Pacheco? Tal vez llegan los comentarios finales. ¿Qué pasa en Fuerza del Pueblo? Que en la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández se reunió el año pasado y a principios de este año con Juan Martí y le prometió la candidatura. Al síndico. Juan Martí está recorriendo todos los barrios. Pero ya no, ya dejó eso. No, ¿Que no? no, él está recorriendo. No, Entonces, ya ¿qué no está haciendo ocurre? los sopados. Él dijo hoy que él está todavía en disposición de Porque ya aliarse Juan consiguió lo de él. con el partido que sea, dijo él, pero Fuerza del Pueblo fue el primero que le... Porque ¿Qué él es, muy ocurre? él es muy amigo de Leonel. En el trayecto, entonces Jesús de Altagracia González y Silvio Durán, que renuncia del PLD y va a Fuerza del Pueblo. Sí. Porque se va del PLD porque no estaba de acuerdo con la encuesta porque la iban a manejar. Silvio estuvo en Corazán, y Exacto. Altagracia diputado. Y Altagracia diputada. Juan Marte transportista. Y Es un- Juan Marte transportista. Para el apoyo logístico, Juan Marte le conviene. Y Porque por eso es que Leonel se ha aliado con Auvieres, Pero lo que pasa es y que Uribe, ya senador para Monteplata. Monte Plata. nos vamos ya. Nos dicen que nos venció el tiempo. Bueno, para nosotros, en el caso particular nuestro, placer inmenso de reencontrarme con usted, maestro. No, Nos ha dado- igual, el placer es mío. Hemos aprendido bastante hoy, Fran. Un buen documento de la agencia norteamericana. Pero déjeme decirles que hay gente que tiene las informaciones, pero no tiene la capacidad de comunicarlas. Ignacio, pero ya usted 2 horas, Ignacio. Y ¿qué usted pasa? tiene la Todavía- capacidad de comunicarlas. Todavía, Ignacio, 2 horas ya.
Gracias, Ignacio Guerrero, Lincoln López. Gracias, A ustedes, amigos televidentes, mañana el compromiso a las 7 de la noche otra vez. Elecciones 2024. Feliz resto de este martes. Somos tu imagen, somos tu voz. Canal 55. Tu televisión.